Tengo 34 años y he estado casada con mi esposo, de 38, durante 7 años. Celebramos nuestro aniversario hace apenas 2 semanas. Lo conocí a través de una amiga hace 9 años y, después de salir juntos por 2 años, nos casamos. También tenemos una hija de 3 años. El día de nuestro aniversario, hace 2 semanas, invitamos a un grupo de personas a casa, incluidos algunos de mis compañeros de trabajo. Me di cuenta de que una de las compañeras, que calculo ronda los 20 y tantos, estaba constantemente junto a mi esposo y se negaba a dejarlo hablar con nadie sin acompañarlo. Me pareció extraño, así que tomé a mi esposo aparte y le pregunté al respecto. Él dijo que no era nada grave, que ella lo veía como un mentor. Le creí y no volví a cuestionarlo. Sin embargo, esa misma noche, vi que le llegó un mensaje de texto de esta compañera mientras se la acostaba a nuestra hija. Era bastante tarde y me dio curiosidad saber qué asunto de trabajo podía tener a esa hora, sobre todo después de pasar tanto tiempo en nuestra casa. Además, sentía un poco de suspicacia, pues ella era una mujer joven y atractiva, y parecía muy interesada en mi esposo. Decidí revisar el mensaje. Yo conocía su contraseña y él nunca se molestó en cambiarla. Fue fácil desbloquear su teléfono. Revisé sus chats con la esperanza de encontrar temas laborales, pero me horroricé al ver mensajes coquetos de al menos 2 meses de antigüedad y planes para salir juntos. Sentí náuseas al leerlos, sabiendo que ese hombre estaba al lado, en la habitación contigua, con nuestra hija, y que apenas habíamos pasado el día celebrando el 7º año de nuestro matrimonio. Había incluso mensajes de texto enviados a altas horas de la noche, lo que significaba que él chateaba con ella mientras yo dormía a su lado. Estaba en shock, pero reaccioné rápido y decidí tomar algunas capturas de pantalla de los textos y enviármelas a mi propio número, como prueba. Luego dejé el teléfono a un lado y aguardé para enfrentarlo una vez que nuestra hija se durmiera. Cuando volvió a nuestra habitación, le mostré lo que encontré en su teléfono sin perder tiempo y le pregunté de qué se trataba. Esperaba que lo negara o se pusiera a la defensiva, pero en lugar de eso se mostró muy tranquilo. Dijo que solo era un desliz y que no debía mortificarme tanto, pues al final seguía conmigo. Me dejó tan atónita que ni siquiera sabía cómo responder. Continuó hablando y me dijo que ni siquiera era la primera vez que me engañaba, aunque solo me había dado cuenta una vez, y que no debía tomarlo de forma personal porque, después de trabajar tanto tiempo, él se merecía divertirse y desahogarse un poco. Lo dijo como si se tratara de jugar videojuegos y no de engañar de forma imperdonable a su esposa de 7 años, con quien además tiene una hija. Le dije que eso era inaceptable y que pensaba dejarlo ahora que sabía lo que había estado ocurriendo a mis espaldas. Para ese momento, yo estaba gritando de la ira y no podía contenerme, pero él solo se rió en mi cara y me preguntó a dónde pensaba ir si lo dejaba, dado que era ama de casa y no contaba con mi propio dinero. Ese comentario fue especialmente cruel, considerando que él fue quien me persuadió de renunciar a mi empleo cuando nos enteramos de mi embarazo. Me convenció de que ganaba lo suficiente para mantener el hogar y que trabajaría más duro para reunir una cantidad sustancial, mientras yo podía relajarme durante el embarazo y después encargarme de la casa y la bebé. Yo había sido escéptica, pero también ingenua, y confié ciegamente en él, así que dejé mi trabajo. Jamás imaginé que un día me echaría eso en cara. Discutimos unos minutos más. Siguió insistiendo en que no había nada de malo en que me engañara, pues él era el único que trabajaba y no era justo cargarlo con la responsabilidad de su esposa e hija todo el tiempo. Ni siquiera podía intentar encontrarle sentido a lo que decía, porque sencillamente no lo tenía. Si estaba tan harto de sus obligaciones, no debió casarse conmigo en primer lugar ni tener una hija. Y aún después de engañarme, lo mínimo que podía hacer era asumir su culpa y disculparse, pero en vez de eso pretendía que fuera algo normal. Echó a perder casi una década de vida juntos por diversión, y yo no podía entender cómo no veía lo incorrecto de todo eso. Finalmente comprendí que no valía la pena discutir ni fingir que el matrimonio podía salvarse, cuando me decía que yo, por ser ama de casa, merecía esa situación y debía aguantar y hacerme de la vista gorda con lo que descubriera. Sin decir nada más, empacó algo de mi ropa, artículos de aseo y la ropa de mi hija, mientras él solo me miraba y se negaba a detenerme. A mitad de la noche pedí un taxi y me fui. Estaba dolida y furiosa, y cuando subí al auto con mi hija, que apenas estaba medio despierta, lloraba tan fuerte que apenas podía ver. Él no intentó frenarme ni preguntar por nuestra hija, simplemente me dejó ir. Fue difícil tomar esa decisión, pero me alegra haberlo hecho. Tenía un poco de dinero ahorrado de cuando trabajaba, pero, por fortuna, mi amiga,
con quien vivo ahora, se negó rotundamente a que yo pagara nada y me ha cuidado como a una hermana. Ella y yo fuimos a la misma universidad, aunque no éramos amigas entonces. Volvimos a conectar al enterarnos de que vivíamos a unas pocas cuadras de distancia en esta ciudad nueva para mí. Se convirtió en mi apoyo y un recuerdo de mi hogar en un lugar que me resultaba desconocido. Ahora mismo es mi única amiga y la más importante. Esa noche, cuando llegué a su puerta con mi hija y llorando a mares, me dejó entrar sin preguntar nada, y tras explicarle la situación entre lágrimas, se puso furiosa y me prometió que estaría bien. En 3 días contactó a uno de los mejores abogados de familia, que también era amigo de su familia, y presenté la demanda de divorcio. Tanto ella como el abogado dijeron que se asegurarían de que obtuviera lo que merecía como compensación, y eso han estado haciendo. Por su infidelidad, mi esposo está a punto de perder miles de dólares en compensación por nuestra casa, sus autos y todos sus bienes valiosos. También está obligado a pagarme pensión alimenticia y manutención infantil, lo cual suma una cantidad enorme. La posición y el salario de mi esposo son bastante altos, así que ciertamente puede costearlo. Sin embargo, hace un par de días me llamó llorando y prácticamente me suplicó que detuviera el proceso o, al menos, que fuera más comprensiva con el acuerdo. Quería hablar personalmente conmigo antes de la siguiente reunión, pues pensaba que era injusto que yo reclamara la casa y su auto, diciendo que había trabajado mucho por todo eso y que yo lo sabía. Dijo que había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en construir esa vida para sí mismo, y aunque estaba dispuesto a pagar la pensión y la manutención, quería que reconsiderara mi demanda porque le parecía excesiva. Me resultó irónico que ese mismo hombre, que no se había detenido a pensar ni una sola vez en el tiempo y el esfuerzo que yo invertí en nuestro matrimonio antes de engañarme, ahora llorara y me pidiera que tuviera en cuenta sus sentimientos. Tampoco se disculpó por haberme engañado. Sus lágrimas no eran reales, eran puro intento de generar lástima en mí. Le dije que podía irse al diablo y que me encargaría de quedarme con todo lo que tenía, porque como ama de casa que le facilitó la vida, esto era lo que merecía. La verdad es que no miento. En los primeros años de nuestro matrimonio él siempre estaba agotado por trabajar horas extras, y yo no solo trabajaba en mi propio empleo, también hacía todo en casa. Solo hace algunos años obtuvo un ascenso y, aún así, fui yo quien se encargó de todo en el hogar y de criar a nuestra hija prácticamente sola. Nunca recibí reconocimiento por eso, siempre lo dio por hecho. Ahora sabrá lo que valía mi trabajo. Aún así, una parte de mí se siente mal por quitarle tanto de lo que él construyó. Supongo que es porque estuve a su lado en cada paso y sé lo mucho que trabajó para llegar a donde está. No sé si realmente tengo derecho a ello, y me resulta extraño hacerlo llorar, aunque él hizo lo mismo conmigo. Mi amiga me ha asegurado varias veces que no estoy haciendo nada malo, y que si decido no exigirle sus propiedades y bienes, no debería ser porque él me esté manipulando con llantos. Me pregunto si seré yo la mala por intentar quedarme con todo lo que ha comprado a lo largo de los años en el acuerdo de divorcio, después de que él confesó haberme engañado múltiples veces durante nuestro matrimonio. Update 1. Decidí no cambiar mi lista de exigencias. Leí cada respuesta que me dieron y, aunque hubo algunas personas sintiendo empatía hacia mi esposo, la mayoría opina que tengo todo el derecho de pedir lo que exijo, pues fue él quien me engañó a pesar de tener una hija conmigo y se burló de mí por ser ama de casa cuando, en realidad, él me forzó a asumir ese papel. Así que no creo estar siendo demasiado dura. Para quienes preguntaron qué incluye mi demanda si él acepta los términos, me quedaré con la casa donde vivía, una casa de vacaciones en Cabo, sus autos, 2 autos de lujo, varios relojes de su colección y, por supuesto, una gran suma como compensación. No sé cuándo ni cómo sucederá, pero espero que las cosas salgan a mi favor. Y si no, de todas formas tendrá que pagar manutención infantil y pensión alimenticia, ya que, al menos, me lo debe. No le he dicho todavía mi decisión, pero tampoco creo que se lo deba. Quizá no se lo diga nunca. Update 2. Mi esposo se dio cuenta de que sus llamadas y mensajes no me conmovían ni me hacían cambiar de opinión y, de hecho, comprendió que no me voy a echar atrás. Anoche me llamó y me soltó todos los insultos que pudo, diciendo que siempre había sabido que yo era una interesada. Esto me resulta gracioso porque, cuando lo conocí, apenas tenía algo de valor. Le respondí que, sin importar lo que dijera, ya no importaba, pues había perdido la oportunidad de disculparse y enmendar las cosas conmigo hace mucho, básicamente el día en que me fui. Incluso después de eso, no tuvo la decencia de fingir que lamentaba lo que me hizo, así que no tengo razones para compadecerme de él ni darle lo que pide. Sonó como si quisiera discutir más,
así que colgué antes de que pudiera decir algo más, porque no me interesa. Lo que tenga que decirme, lo hará delante de los abogados. Fuera de eso, no le debo ninguna conversación. Él ha dejado muy claro que no le importo ni yo ni nuestra hija, pues ni siquiera intentó pelear por la custodia, lo cual me sorprendió mucho. Siempre pensé que, si no era por mí, al menos no rompería nuestra familia por nuestra hija, y esa idea me consolaba cuando escuchaba de otros esposos que engañaban a sus mujeres. Pero ahora veo que me equivoqué. A mi hija no parece afectarle demasiado lo que está pasando, lo cual es comprensible porque tiene solo 3 años y está acostumbrada a que su papá desaparezca por largos periodos de tiempo debido al trabajo. Pero a veces pregunta por él, y me rompe el corazón ver que a él no le interesa tanto como yo pensaba. Ha pasado casi un mes desde que me fui y, obviamente, extraño mi vida anterior. A menudo me siento una carga para mi amiga, pese a sus constantes palabras de ánimo. Mis padres también tratan de ayudarme económicamente hasta que encuentre un trabajo o todo esto termine, pues estoy pasando por un momento muy difícil. Mi amiga insiste en que no me preocupe por el dinero, dado que ella está económicamente estable, pero aún así me siento incómoda viviendo a costa de alguien, sobre todo después de lo que mi esposo dijo al respecto de que era ama de casa. Supongo que ese comentario hiriente me afectó más porque yo había sido una mujer dedicada a mi carrera y lo dejé todo por mi familia, y ahora siento que no valió la pena. Solo espero salir de este lío pronto. Update 3. Una semana pasó desde la última actualización y descubrí que mi esposo es, en verdad, la persona más desagradable y ruin que existe. Está tratando de hacerme quedar como alcohólica y mentirosa para que yo no reciba nada en el divorcio. Él y su abogado han recurrido a trucos sucios y engaños para asegurarse de que no obtengan nada en absoluto. Como me he negado a retroceder, presentaron fotos en las que aparezco con nuestro vecino, un chico joven de unos 20 y tantos que se mudó hace un par de meses. Es fotógrafo de moda y vivía solo, así que a menudo me pedía ayuda para cocinar, porque solía equivocarse con las recetas. Compró una cámara nueva hace unos meses y, como necesitaba un modelo, me pidió que posara y acepté. Tomamos varias fotos en mi patio trasero, fue algo completamente inocente y platónico. Incluso le mostré las fotos a mi esposo, y él pareció estar impresionado. Pero ahora las usa para insinuar que había algo raro o inapropiado entre nosotros, acusándome de tener un romance con el vecino. Se inventó historias detalladas de cómo a menudo veía al chico llegar sin avisar y marcharse después de una hora, cada vez que él no estaba en casa, y que los vecinos podían confirmarlo. Por supuesto, él sabía de esas visitas porque yo nunca le mentí, y también sabía que venía a aprender a cocinar o pedir consejo de comida, pero ahora lo está usando a su favor para hacerme pasar por la infiel. Es tan retorcido. Encima, afirma que tengo un problema con la bebida y que ya ha gastado demasiado dinero en mí y no merezco más. Asegura que mentí respecto a cómo lo apoyé y que, definitivamente, no tengo derecho a lo que él posee porque siempre fui una carga y se alegra de haberse librado de mí, pero que no permitirá que me lleve nada. Me resulta increíble que baje tanto el nivel, aunque supongo que es su verdadera naturaleza, y yo me di cuenta demasiado tarde. Supongo que ahora tendré que llamar a los vecinos y a otras personas para que testifiquen a mi favor y demuestren que no lo engañé, porque no soy como él. Y también demostraré que apenas bebo, salvo en eventos sociales en los que todo el mundo lo hace. Así que las acusaciones de alcoholismo serán fáciles de desmentir. Estoy harta de todo esto. Solo quiero que me deje en paz. Update 4. Casi han pasado 3 semanas desde la última reunión, en la que me acusó de engañarlo y de ser alcohólica. Pude conseguir que algunos amigos y mi vecino testificaran en mi favor. Ellos me contaron que mi esposo se les acercó antes que yo, pero se negaron a mentir por él, lo que me hizo sentir muy agradecida por las relaciones que formé como ama de casa. Al menos alguna gente sí valora lo que hice. En fin, logré presentar suficientes pruebas contra sus acusaciones en la reunión de ayer y sentí que, al fin, el acuerdo se iba a resolver a mi favor. Supongo que él no pudo soportarlo al ver que iba a perder, así que decidió involucrar a mi amiga. Hace media hora, mi amiga recibió una llamada de un número desconocido y, por presentimiento, contestó. Efectivamente, era mi esposo pidiéndole que me echara de su casa y que hablara en mi contra en la próxima reunión para que yo no obtuviera nada. Le ofreció una gran suma de dinero para comprar su ayuda. Por suerte, mi amiga no se vende tan fácil. Todavía no puedo creer que esté dispuesto a llegar tan lejos con tal de evadir las consecuencias de sus acciones. Es tan ruin que me enferma pensar que pasé tanto tiempo, energía y cariño en este hombre. Si mi amiga hubiera aceptado y me echara,
Mi hija también se quedaría sin un lugar seguro. Estuve a punto de llamarlo para decirle unas cuantas verdades, pero mi amiga me calmó y me dijo que lo dejara estar, que no valía la pena desperdiciar mi aliento. Estoy furiosa. Es horrible pensar que compartí mi vida con él tanto tiempo. Para distraerme, estuve buscando empleos en línea, porque necesito un trabajo con urgencia, tanto si recibo el acuerdo como si no. Quiero volver a ser independiente. Ya he solicitado algunos puestos y espero que mis habilidades todavía estén al día. Estoy casi sin dinero de mis ahorros y no puedo darme el lujo de quedarme sin nada ahora. Ojalá todo esto acabe en la próxima reunión. Solo me queda cruzar los dedos. Update 5. Falta un día para la reunión final, y hoy mi esposo apareció en casa de mi amiga para hablar conmigo. Al principio, ella dudó en dejarlo entrar, pero le dije que estaba lista para oírlo. Además, tenía curiosidad por saber qué quería decirme después de todo lo sucedido. Tenía un aspecto abatido y triste, y por un momento sentí lástima, pero de inmediato recordé todo lo que pasó estos meses y se me fue. No habló mucho, dijo que estaba ahí para hacer un último ruego. Se disculpó por cada cosa que hizo, desde engañarme hasta romperme el corazón repetidas veces y tratar de poner a la gente en mi contra. Dijo que había sido un patán codicioso y que ahora se daba cuenta. Solo quería que le perdonara la casa, podía llevarme todo lo demás, pero esa casa tenía mucho valor sentimental para él. Le dije que lo pensaría, pero no podía garantizar nada. Me dio las gracias y se fue. Fue extraño sentarnos a conversar de manera civilizada sin un abogado de por medio, pero al menos tuve algo de cierre. Quizá le deje la casa, al fin y al cabo, porque no pienso volver ahí nunca. Quizá me quede a vivir permanentemente en casa de mi amiga, alquilando el piso de arriba o algo así, pues ella ya lo había propuesto. Estoy contenta de que al fin todo vaya a terminar. Update 6. Ha pasado algo de tiempo desde la última publicación, pero ya está hecho. El divorcio se finalizó y ahora soy dueña de muchas de sus cosas. Es casi surrealista, aunque no siento ninguna diferencia en este momento, solo alivio de que todo haya terminado. Tal como dije, a última hora cambié los términos del acuerdo y lo dejé quedarse con la casa, pero todo lo demás me pertenece. Fue un golpe considerable para su patrimonio, pero no es algo de lo que no pueda recuperarse con el tiempo. Quizá le tome algunos meses, pero estará bien, así que no me siento demasiado culpable. A partir de hoy, estoy divorciada y me alegra. Mi siguiente paso es ponerme de pie cuanto antes, ya sea consiguiendo un empleo o montando mi propio negocio. He estado hablando con varias empresas, pero quizá me anime a emprender. Mi amiga ahora es mi compañera de piso permanente, ya que le pagué 6 meses de renta y me mudé con ella. Por fin terminé mi divorcio y ahora mi esposo es oficialmente mi ex. Se acabó este capítulo de mi vida y doy gracias por ello.